Bueno, y ahora sí comenzamos esta esperada celebración del cumpleaños de Lorca. Escuchando a Camarón por debajo. Qué Vamos momento, arriba. exactamente. Camarón interpretando un poema de Lorca. No sé, me parece que está de más el tema y ay, no sé, estoy re nerviosa. Porque siento como un poco de depresión también, porque es un personaje, por llamarlo de alguna manera, Está escuchando, que me gusta. así que espero que sí. ponete seria. Bueno. Dale. Bueno, como ya decía May, lo estuvo anunciando por todos lados. Hoy se recuerda el nacimiento de Lorca, de Federico García Lorca. Que fue un 5 de junio, como hoy, de 1898. Y bueno, es uno de los poetas y escritores más influyentes del siglo XX en habla hispana, por supuesto, pero también no solo de habla hispana, o sea, creo que es un poeta y escritor y músico, un artista bastante completo, que ha Ha influenciado. Sí, digamos. sí, y más allá de las fronteras, o sea... Traspasó fronteras, Sí, traspasó totalmente. todo. Sí, sí, y tocó todas las ramas de las artes que pudo también, si bien capaz que más recordado por la poesía. Se dedicaba a la música, hizo música, de hecho ahora voy a hablar un poco de su vida. Pero sí, se metió en todo lo que pudo referente a las artes. Y bueno, como para dar un poco así de contexto sobre su vida, bueno, eso, nació en 1898, un 5 de junio, en Fuente Vaqueros, que es en la provincia de Granada, España. Se crió en un ambiente, pasó su infancia en un ambiente bastante rural, más que nada. Proveniente de una familia bastante acomodada para la época. La madre era maestra y los primeros años de su educación fueron a través de enseñanza de un tutor. O sea, se educó con un tutor más que nada. Y después terminó sus estudios como más primarios en el Sagrado Corazón de Jesús. Y es importante esto de que pasó gran parte de su infancia en ambientes rurales, porque después él lo va a plasmar sobre todo en la trilogía rural, que se le llama, que son 3 obras súper importantes. Las nombro: Yerma, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, son la trilogía rural. Sí, las 3 muy conocidas. Y otra particularidad que tiene, que después lo vamos a hablar con Andrés en el otro bloque, que también comparte con Almodóvar, es el tema de la influencia femenina. Él era como muy mamero, podríamos decir, muy de la madre. Con el padre también tenía como buena relación, pero Madrero. Sí, ahí va, madrero. Me gusta más madrero. Igual le caben todas las categorías. Sí. A Bueno, Lorca. pero bueno, capaz que suena más poético. Bueno, eso, tuvo como mucha influencia en ese aspecto con su madre. Después, ya en la adolescencia, se interesó por la música. De hecho, al principio entre los estudiantes era más reconocido por músico que por escritor o por otra actividad, y estudió piano. Se interesó eso, como mucho por la música, que también se ve plasmado en sus obras. Mucho el flamenco y toda esa... Sí, a él le gustaba mucho, pero mucho el flamenco. Sí, lo incluye mucho en sus obras. Sí. Siempre hay algún pedacito de las nanas que se llaman, esas canciones como medias de cuna. Y mucha gente del flamenco se acercó también a Lorca. Bueno, estábamos escuchando a Camarón de la Isla, que es un referente, claro, del flamenco. Sí. Bueno, y de hecho en puestas teatrales también, el año pasado o el anterior hubo una que era toda en clave de flamenco sobre la casa de Bernarda Alba, con solo 2 actores, el resto eran todos bailarines y quedaba espectacular, muy buena. Sí, se destacó mucho en eso. Y sobre, aparte, creo que a la par de la escritura y eso, de la poesía y de las obras. Bueno, después, en 1914, se matricula en la universidad para estudiar filosofía y letras. Y derecho. Sobre todo la fase de estudiar derecho fue como
creo que viene más por el lado del padre, de que quería que sí lo apoyó mucho en esta beta artística que tenía, pero también quería que estudiara como algo un poco más ortodoxo. Entonces estudió Derecho. Y es bastante importante esto de que haya estudiado Derecho, porque allí conoce a un referente del pensamiento socialista, que va a marcar, o sea, se hace muy amigo, tengo el nombre por acá porque no me lo acuerdo mucho, Fernando de los Ríos, creo que fue, tiene un vínculo muy, muy estrecho con Federico. Lo que estuve diciendo también que me llamó mucho la atención, pero no me sorprendió para nada, es los vínculos que tenía él con cualquier persona, era muy estrecho, se hacía amigo de todo el mundo. Sí, incluso yo escuché una anécdota, bien anécdota cholula, pero la relacioné con eso, que supuestamente tenía como una tendencia a llegar tarde a los lugares, y era por el exceso de compromisos sociales que tenía. Sí, se comprometía tanto que terminaba llegando tarde a todos lados, pero porque estaba con 10.000 actividades y llegaba tarde. Mira, no tenía ni idea, la verdad, pero sí, te lo creo totalmente, porque aparte él varias veces comenta eso, de que él se lleva con todo el mundo. Porque, algo que no mencioné, que capaz que menciono un poco más adelante, pero es bastante evidente, estamos hablando del principio del siglo pasado, en un contexto sociopolítico de guerras, de entreguerras. Él nace a finales de 1800, o sea, 1898, y después arrancan las guerras, y en España lo que pasa unos años después es que estalla la Guerra Civil Española. Por eso es importante esto de la vinculación de él en principio con este político socialista. Pero después él menciona que se lleva con todo el mundo, o sea, no le importa, o sea, él no se posicionó nunca como no fue un militante político, a eso. Pero bueno. Un idealista, digamos. Sí, o sea, tenía sus ideas bastante claras de qué cosas defendía, estaba del lado de los pobres, todo eso, pero no se manifestó como partidario de un partido en una posición. Pero igual era bastante. No lo hizo abiertamente, claro, no lo hizo a público. Sí, pero igual, o sea, si empezás a leer su historia y sus pensamientos, tiene una, digamos, como más de izquierda, capaz, que un pensamiento más. Y aparte, en la época tampoco, o sea, era que podría expresarlo abiertamente. Después, en 1919, se traslada a la Residencia de Estudiantes de Madrid, que es un lugar muy importante por las personalidades que pasaban por ahí. Einstein, Curie, eran algunas de las personas que pasaron por esa residencia, y además acá conoce a dos grandes amigos de él, muy muy amigos de él, y también muy conocidos, que son Buñuel, el director de cine, cineasta, y Salvador Dalí. Con Salvador Dalí él genera un vínculo como de casi enamoramiento. De hecho hay como algún rumor así de que fueron en algún momento cercanos, como que por ahí Lorca intentó como tener como un acercamiento más corpóreo, sí, más como del orden romántico por ahí, y Dalí como que dijo, no, yo estoy para otra cosa. Le paró un poco el carro, pero en realidad queda todo como en un mito, o sea, no. Claro. Él sí era homosexual, García Lorca, bueno, y de Salvador Dalí sabemos que estuvo muchos años en pareja hasta que murió con una mujer, pero después, o sea, era una época como bastante abierta, estaba en todo el tema de las vanguardias y eso, entonces. Pero yo creo que tenían una relación, ¿viste? Esos amigos que son como cercanos. Sí, como muy, muy amigos. Creo que tenían una relación muy linda. De hecho, se influyen entre los dos. Salvador Dalí le propone, como lo alienta a pintar, que era una de las. O sea, él ya hacía música, ya escribía todo, y Dalí como que lo alienta a que empiece como
incursionar Qué dúo, en la ¿no? pintura. Qué dúo. Sí, sí. Federico y Dalí juntos, me con Picasso imagino. también no. Lo que hubiera pagado para estar una noche charlando ahí yo. Escuchando, ¿no? Bueno, escuchando también. En la mesa de al lado. Pero aparte eran como personalidades, Dalí era como súper extravagante. Extrovertido, tal. Claro, extrovertido y Lorca no, era un perfil un poco más bajo, más, sí, Sí, más bajo. otro perfil. Pero es muy interesante esa relación que tenían por eso, porque Lorca lo alienta como le da consejos de ponete a pintar y pintó, llegó a pintar Lorca. Y después, de hecho, se dice que hay una época de Lorca que es media surrealista, media como de Dalí, y hay una época de Dalí que es media lorquiana, como Fueron se influenciados, complementan, entonces, sí, claro. uno al otro. De hecho, en 1925 Lorca pasa una Semana Santa, la pasa en la casa de Salvador Dalí, y bueno, están permanentemente como tienen ese vínculo ahí. Con Buñuel también, pero bueno, creo que con Salvador es como mucho más fuerte. Y bueno, de hecho, otra cosa también que se nota como el vínculo que tenían es que Lorca le dedica un poema que es la Oda a Dalí, y Dalí a su vez le dedica una pintura de San Sebastián a Lorca. Así que es como más o menos. Después, otra cosa importante es que Lorca pertenece a la generación del 27, que hay ahí como una discusión de si se le llama o no generación del 27, porque como hay muchos escritores que no reúnen como ciertas características incomunes entre sí, pero básicamente se le llamó generación del 27, esto es un dato random de color, porque se habían juntado a conmemorar un aniversario de Góngora. Entonces ahí quedó como estos que nos juntamos acá somos de esa generación. Y bueno, del 24 al 27 del año, ¿no? Del 24 al 27 es el mayor momento así de esplendor y de madurez de esa etapa, digamos. Sí, de él como artista. Ya él ya había probado escribiendo de todo, de poemas, ya estaba como haciendo obras también. Pero acá es como cuando más el momento de más éxito, por así llamarle. Sin embargo, a pesar de lo bien que le estaba yendo en ese momento, él decía con sus palabras de que estaba viviendo una de las crisis más hondas en su vida durante esa época, porque le pasaron dos cosas. La primera era que Romancero Gitano, que es una de sus obras también como más conocidas, si bien era un éxito, se lo empezó a encasillar a Lorca como costumbrista, como que apoyaba a los gitanos y los defendía, y eso como que no estaba muy bien visto, o si lo estaba, igual era como una especie de encasillamiento que tenían de eso, de decir que era costumbrista. Era muy cercano al movimiento. Sí, él se fascinó por el mundo gitano. Claro. Pero él lo que decía era que él no quería que lo encasillaran. Que él había escrito sobre los gitanos como un tema como... Es muy podría respetado haber... por el pueblo gitano. Y sí, supongo que sí, porque la verdad que le dio mucha visibilidad. Sí. De hecho, yo pila de cosas sobre los gitanos las he descubierto a través del Romancero Gitano, entonces me parece que le dio pila de visibilidad en eso. Y bueno, entonces le pasaba eso, que sentía que estaba como encasillándolo y que él no quería que lo encasillaran. Eso es un tema de lo que le pasó. Y lo otro, que es como básicamente estaba mal de amores, como que él estaba vinculado románticamente con un hombre que del que se separó, entonces quedó como bastante deprimido. De todas maneras, estas dos cosas, además Buñuel, que era muy amigo de él, y Dalí le daban palo con esto de Romancero Gitano. Entonces se sentía bastante mal.
Pero esto le sirvió como para poder hacer uno de los viajes como importantes de él, que fue a Nueva York, acompañando a Fernando de los Ríos, que fue el socialista que mencioné antes. Y ahí descubre otro mundo, o sea, queda como abrumado por la ciudad de Nueva York, por todo el ruidaje de allá. De hecho, lo describe como una de las experiencias más útiles de su vida, pero como que no le gustaba mucho, o sea, lo describe como alambre y muerte. Y que le sorprendía mucho la economía capitalista de allá y el trato a las personas negras. Después de ese viaje va hasta Cuba, y ahí está, como que La Habana le encantó mucho también, hay mucha influencia, se copa mucho con la música cubana. Y bueno, después vuelve a España. Y ahí, bueno, Poeta en Nueva York es otra de las obras de él, fue escrita a raíz del viaje, y ahí eso le sirvió para desprenderse de Buñuel. No, bueno, sí, para alejarse un poco de estos amigos que le daban un poco de palo, pero no, sobre todo para reinventarse como poeta y para alejarse de la pareja esta con la que había terminado. Y bueno, después, como más o menos así como de su carrera, iba y venía, o sea, porque él estuvo también en América, en Argentina, de hecho, estrena Boda de Sangre. Y un dato que me pareció hermoso es que es posible que acá en Uruguay, que estuvo, en el 33, haya terminado un par de obras. Entre ellas puede ser que Yerma la haya terminado acá. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay, sí. Y Qué dato interesante. Sí, y bueno, y acá en esta zona de Latinoamérica también conoció a Juan Ibarburu, Alfonsina Storni, Pablo Neruda. En esos viajes que hizo entre Argentina y Uruguay conoció a todas estas personalidades, como todos contemporáneos y como muy reconocidos. Y bueno, para ir como redondeando un poco, en esta época histórica, lo que está pasando en España es que empieza a estallar todo lo que es la Guerra Civil Española. Y bueno, él era bastante señalado y perseguido por varias cosas. Entre ellas, las más relevantes eran que tenía como amigos socialistas aparentemente, que ahí él declara que como que sí, pero no, porque así como se llevaba, tenía amigos muy socialistas, tenía amigos muy de derecha, que estaban como... y que él era amigo de todo el mundo y que más allá de ser español era como del mundo, una persona como sin fronteras y todo el mundo era amigo suyo. De todas maneras le ofrecen... y otra cosa no menor, también se lo acusa de homosexual en esa época en España, y bajo un régimen así tan de guerra y sí, de extrema derecha, era como súper complicado, y se le ofrece un par de países, creo que son Colombia y México si no me equivoco, pero... le ofrecen exiliarse y él lo rechaza, prefiere irse con su familia. Después de un tiempo, de todas maneras, las cosas se empiezan a complicar cada vez más en la situación sociopolítica del país, y él se refugia en la casa de unos amigos, que los amigos, él se siente seguro ahí, como que va a estar bien, porque esta familia está como del lado de... O sea, no son socialistas, sino que son totalmente opuestos, son más de derecha y eso, y están como dentro ahí de lo que estaban gobernando en ese momento. Franco. De Franco. Sí, de Franco. Extremista, ¿no? Franco. Sí, entonces él dice, bueno, Franco es una persona nefasta, ¿no? Sí. Haga la redundancia, que se murió en el poder. La dictadura de Franco duró hasta que duró Sí, duró 40 años, ¿no? sí, no sé si tanto, pero... Sí, creo que sí. Prohibió, por ejemplo, el idioma vasco lo prohibió una cantidad de cosas. Fue una cosa Sí, bueno, tremenda, ¿no? Tremenda, una cantidad de... Sí, no me muertes salía el tiene. nombre, no quiero decir un disparate. No es muy ¿no? grata la historia de Franco. Pero esta familia habían dos dentro de la familia que pertenecían al régimen,
falangistas, eran falangistas. Entonces él dijo, acá voy a estar, son mis amigos, Voy a estar seguro. y voy a estar seguro porque Hitler, no, ¿no? nadie va a venir a buscarme acá. Apoyado Claro. por Hitler. Claro, era una situación espantosa, la verdad. Pero él dijo, voy a venir a refugiarme acá, que son mis amigos, y acá no va a venir nadie a buscarme. Y bueno, lamentablemente no fue así y lo terminaron yendo a buscar la Guardia Civil, y el 16 de agosto de 1933, más o menos, entre el 16 y el 19, en realidad no se sabe porque lo secuestran y tal, pero sí se sabe que por esa fecha fue fusilado junto a un montón de otra gente. El asesinato, digamos, porque fue una... Sí, fusilado, y hasta el día de hoy en realidad es un desaparecido de la Guerra Civil Española, porque hasta el día de hoy se sabe que estaba en alguna fosa común, pero no se han encontrado restos concretos de él. Y bueno, más o menos esa es toda la... Bueno, muy bien, Muy interesante. Muy interesante, sí. Sí. Bueno, vamos a... Estabas nervioso al principio, después no paró. Después no ¿no? paró, no. Sí, me Se agarró, olvidé viento en la de camiseta. mandar un tema que me gusta mucho, que lo Bueno, traje, pero que ahora estuvo precioso, capaz que queda para escucharlo. Que Ahora es cuando venga Andrés lo escuchamos. sí, o antes, mientras viene, que es el de Marea. Bueno. Y después del tema, antes de que vengan Andrés o después... Ya está acá, Andrés. ¿Ya llegó? Está. Bueno. Voy a leer un verso, si al tiempo, sobre que a mí me conmueve muchísimo, que es... Después explico capaz más en detalle lo que es, pero es de Poeta Ya Nueva estás York. emocionada. Bueno. Ya me emocioné. Bueno, vamos a Sí, una pausita. a una pausita porque se nos está emocionando acá la compañera y volvemos inmediatamente ahora con Andrés, que ya Sí. está acá en el estudio, Con el bloque, dedicado a Almodóvar y Lorca. y el Orca. Vamos arriba. Bueno, ya estamos con el tan esperado bloque para continuar celebrando el cumpleaños de Lorca. Ya está Andrés Sanré acá en la radio. ¿Cómo andás, Sanré? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo volver y qué linda estar a radio. Está precioso, Ah, sí, sí. sí. Y bueno, André va a hablar de Lorca y el cine de Almodóvar. Sí, lo vamos a enfocar por ahí. Bueno, hola de vuelta. Hola. A ustedes. Porque claro, ver a Lorca, la repercusión en el presente o el legado, también es importante ver. Es importante y hasta obvio, porque lo vemos en todos lados. Lo vemos en la música, lo vemos en cómo se sigue estudiando, está en los programas de secundaria, no solo de acá. De secundaria o de los programas en general, de la educación. Tanto por usar directamente lo que son sus letras, sus textos o su obra, sino también por el eco que hay en los artistas que se inspiraron en él. Y capaz que uno de los casos más claros es Pedro Almodóvar, justamente, que él ha admitido que la obra de Lorca influyó fuerte en su propia obra, en su cine. Entonces la idea hoy era repasar un poquito algunos asuntos, algunos puntos comunes, incluso diferencias, pero desde lo común que hay entre ambos. Tengo que ir por ahí la cosa. Muy a grandes rasgos, porque es un tema enorme y que podría dar días, columnas enteras. Así que si les parece, capaz que podemos ir viendo. Vas a ser un David de un Goliat. Un David de un Goliat, sí. Podría decirse que voy a ser un David de un Goliat. Bueno, vamos arriba. Así que bueno. En esto vamos a ir viendo eso. Por un lado, semejanzas, a veces con matices de diferencia, a veces con grandes similitudes. Una cosa a mencionar, en la que no voy a profundizar, es que ambos, por ejemplo, tienden a recurrir mucho al simbolismo en sus obras, e incluso a construir dentro de su propia obra símbolos comunes o frecuentes que le dan otra profundidad a lo que presenta. En el caso de Lorca se podría hablar de la luna, la sangre, el agua, los caballos, por ejemplo, todas referencias a, por ejemplo, la muerte, la virilidad. Almodóvar ya los símbolos los trabaja por otros lados, lo lleva más hacia el lado del color, por ejemplo, a objetos comunes, a escenarios o espacios. Pero eso, no vamos a entrar en eso porque sería un tema largo. Pero ya una cosa que sin duda es muy común entre ambos es que las obras tienden a lo melodramático. Es decir, hay una tendencia en ambos a que
se subraya mucho el retrato de las emociones, de los sentimientos, de los conflictos internos de sus personajes. Ese es el centro de los argumentos. Ver qué es esos conflictos que tienen, y particularmente ambos tratan mucho las tensiones que se dan a veces entre las emociones y los deseos con el contexto social, con las normas, con la estructura social. Y otro aspecto presente... ¿Ibas a decir algo? No, estoy asentando todo lo que decís porque totalmente de acuerdo. De hecho, hago un paréntesis porque Dale. vos no estabas todavía, pero con Mayra nos vinimos... Yo me vine por mucho rojo en honor a Almodóvar. Sí. Que de hecho he pensado mucho, siempre pienso mucho, a mí me gusta mucho el color rojo. Es mi color favorito. Y pienso mucho si es que me gusta Almodóvar por el rojo o me gusta el rojo por Almodóvar. Esa es mi pregunta Existencial. sí, existencial. Sí, Sí, bueno sí. decirle a Almodóvar, mirá. Es más, y ser una chica Almodóvar. Yo creo, y estudio actuación porque quería ser una chica Almodóvar. Eso también es Bueno, tenés Confesiones, muchos personajes. confesiones. No, yo confieso que muchas de las construcciones de personajes de Vané utilizó. Es verdad. Fue Quiero que muy vean Almodóvar. mis fotos de Almodóvar. Yo confieso y dijiste prostituta. algo de ella. Claro, porque tengo Bueno, fotos pero de... yo fui testigo de eso. Tengo fotos. Sí, tengo fotos que lo prueban. El año pasado hicimos Roberto Zunco, una obra... Francesa. una obra, sí. Y me tocó un personaje que era el de la prostituta, un personaje muy marginal y... Bueno, la prostituta. Y me inspiré mucho, inconscientemente incluso, en Almodóvar. En ser como media un poco grotesca por momentos. Y bueno, vean las fotos y después me dicen si no parezco una prostituta de salida de una peli de Almodóvar. Estaría bueno decirle... Dentro de mis devoluciones, un profesor me dijo eso. Te vi entrar y eras como que estaba viendo Almodóvar. Y yo re feliz de la vida, porque Sí. me sentí como... Sería bueno decirle a Almodóvar, mirá, yo llegué a tu cine porque vi que usas mucho el rojo. Y bueno, eso es lo que me atrajo. Sí, aparte Como traen, reacciona y el ahí. contraste también con el celeste, que es un color que yo no combino Sí, el mucho con celeste rojo, no. pero me llama mucho la atención en los escenarios de ver, por ejemplo, la cocina celeste y los vestuarios con mucho rojo, por lo menos en las películas que he visto. Sí, sí. Y cuanto más comedia, más color. Sí. Eso también pasa mucho. Y muy tragicómico también, como de eso de... Bueno, yo también hoy hice una entrada bastante que me dijiste que era como muy ¿Tragicómica? Almodóvar. Sí, no, como muy Almodóvar, me dijiste que fue mi entrada cuando estaba buscando el maquillaje, llegué toda zaparrastrosa. Ah, no, fue porque me dijiste que Rimmel estaba seco. Ah, claro. Y en realidad no lo estaba. Bueno, Bueno, es que algo que tiende a pasar en el cine y en el teatro en general, pero particularmente con Almodóvar y Lorca, es que cuanto más cerca de la comedia, más abundancia de color en el escenario, en los vestuarios, y cuanto más cercano a la tragedia, más oscuro. En Lorca es muy fuerte. Por ejemplo, la presencia del negro cuando hay mucho luto, o después tenés la otra punta, como en La Zapatera Prodigiosa, que ahí se describe el escenario con mucho color, que hay flores, que los vestuarios son muy coloridos, muy chillosos. chillón. Sí, chillones. Chillón. Chillantes. Chillones. Chillantes. 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 Inventando palabras. Sí, también sabes que a qué me hace acordar mucho ambos, al tema de, que no lo mencioné, pero medio que sí, la influencia de Lorca con el flamenco. Sí. Que también yo pienso flamenco y lo primero que se me viene a la mente es un vestido rojo, como en la que hice en mi primera obra de la Que también escuela. Además el También. flamenco, Me estoy dando cuenta que se baso mi vida en... el flamenco pega mucho además justamente con lo que decíamos de lo melodramático, porque tiene esta cuestión del canto hondo. El canto, ahí va. Esta cuestión muy emocional, muy visceral. Y pega muy bien, y de hecho lo usan ya sea por estructuras de letra, como hasta en la música mismo, que está presente. Bueno, otro aspecto para hablar de lo que serían los recursos o más bien, desde qué lugar se estructuran las obras, es el aspecto de la tragedia. En ambos está muy presente la tragedia, la presencia de la muerte, de personajes que caminan sin darse cuenta a la fatalidad, muchas veces por causas propias o por la reacción del entorno frente a lo que van haciendo. Sin embargo, capaz que hay una diferencia en ambos, que es que en Lorca la tragedia conduce justamente habla particularmente del destino fatal, de lo angustiante de la vida y que incluso lleva a la muerte.
Pero en Almodóvar, en cambio, pasa a veces que la muerte o la tragedia puede conducir a los personajes a su salvación. Dos casos parecidos en el cine de Almodóvar son en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y en Volver, que las muertes de los maridos de las protagonistas terminan siendo la oportunidad que tienen para... Sí, liberarse, para Volver, liberarse. por ejemplo. Incluso termina siendo hasta un acto de justicia, de reivindicarse, en fin, de liberación. De la mano con lo que hablábamos un poco antes, está el tema de que ambos se enfocan mucho, directa o indirectamente, en el contexto social y cultural. Retratar de una manera incluso costumbrista lo que es la situación de las personas comunes en España. Y a través de eso, hablar de la tradición cultural vinculada al conservadurismo, a la injusticia social y también a la represión y la hipocresía. Siempre en tensión con personajes que lo que buscan es celebrar la libertad o el amor. Justamente el malestar de estos personajes tienen que ver con estas estructuras, a veces de manera más visible, a veces de manera más invisible, porque también se llega a este conservadurismo por lo que otros personajes hacen en los protagonistas, que los retienen, los contienen. Y bueno, pero también lo mismo, hay diferencias, también por una diferencia de época. En el caso de Lorca, el entorno suele ser tan rígido que generalmente resulta imposible a los personajes escapar de esta estructura. Y ahí eso hace que pese más incluso el sentido trágico. Los decorados, los vestuarios, el perfil general de los personajes de Lorca refuerzan esa sensación de inmovilidad que genera este entorno. Y bueno, sumergidos en este contexto cruel, les resulta imposible escapar. No pueden escapar, incluso si lo llegan a intentar, tampoco lo logran. Pero en Almodóvar, que es de otro tiempo, que es más del presente, este retrato de las estructuras se hace de manera más decadente, más hacia el presente. De todas formas, cuanto más atrás en el tiempo es lo que retrata Almodóvar, o más rural el espacio, más sólidas parecen ser las estructuras. Pero cuando es en entornos urbanos, ahí se presta más a ridiculizar tradiciones. Hay un ejemplo que me parece muy claro de esto, que es en la película Entre Tinieblas, una película de 1983 de Almodóvar, que me hace acordar mucho a Cambio de Hábito. ¿Se acuerdan Cambio de Hábito? La de Whoopi Goldberg, que se mete... Sí, que se mete con las monjas. Bueno, pasa algo parecido. Hay una protagonista que está escapando de la policía y se mete ahí en un lugar de estos de monjas. Y las monjas son delirantes, porque tienen... primero que se basa su... como su política, digamos, se basa en humillación. Entonces los nombres de las monjas son tipo Sor Rata de Caño, Sor Estiércol, tienen esos nombres. Pero además están todas rotas las monjas. Por ejemplo, la Madre Superiora, apenas llega este personaje al convento, se ata un cinto en el brazo y se inyecta heroína. Entonces vos ves a la monja metiéndose heroína. Y es uno de tantos ejemplos de cómo Almodóvar presenta a las estructuras tradicionales, pero en decadencia, llenas de grietas. Y eso también termina siendo oportunidad para sus personajes. Y otro aspecto también se ve en el matrimonio, hablando de estructuras de este estilo. Que en Lorca son estructuras mucho más sólidas, más rígidas y que generan muchos problemas en los personajes. También pasa eso en Almodóvar, pero lo mismo, de una manera como mucho más flexible y que los personajes eventualmente pueden salir de esa situación. Hay mucho para profundizar en esto cuando podemos hablar más en detalle, que no va a ser hoy, de los elementos tradicionales y folclóricos que incluyen. Ya lo habíamos dicho con la música, pero hay con otro montón de... Bien. Después, otro aspecto importante, las mujeres. Las mujeres ocupan un rol fundamental en las obras de ambos, literalmente roles protagónicos. Y también lo que se presenta en estas mujeres es, en este entorno rígido y patriarcal, la resistencia, la lucha por el amor, la búsqueda de la dignidad y de la libertad en general. Sin embargo, lo mismo, hay diferencias en ambas.
haciendo un repasito rápido de algunos personajes para ver estas diferencias. Algunas mujeres de Lorca. En La Zapatera Prodigiosa, el personaje de la zapatera es un personaje que busca vivir su juventud con alegría y libertad, pero termina reduciéndose a vivir con su marido, que es un anciano, el zapatero, y cuando se va el zapatero, sus objetivos se limitan a resistir las presiones, los rumores y acosos de su entorno. En Yerma, que la nombraste hace un rato, que Sí. no sabía ese dato de que capaz que... Posiblemente, o sea, no posiblemente está, se hubiera terminado en Uruguay. La protagonista, que se llama Yerma justamente, está sumergida también en un entorno que le impone el camino de la maternidad, que además no puede conseguir. Y eso también genera, además de una presión interna, una presión externa. También en la casa de Bernarda Alba, mujeres, un montón de mujeres. Que está esta figura, Bernarda Alba, que impone el luto a sus hijas. El luto también pensado como esta otra estructura de control de la sexualidad y de las emociones femeninas. Y este ambiente opresivo es lo que termina también generando la tragedia y el malestar en estas mujeres. Y por último, mencionar a Mariana Pineda, también de lo mismo, de la obra homónima, basada en un personaje histórico, una revolucionaria española liberal de principios del siglo XIX, que en este caso es una mujer de clase acomodada, no es tanto una mujer común, digamos, pero lo mismo, luchando contra la libertad y desde este lugar cómodo, quizá, o de cierta ventaja económica o social, ahí sí logra quizás mayores libertades, o se permite mayores libertades, o desafiar lo que sería su propio destino. Las mujeres en Almodóvar, mencionar lo mismo algunas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Hay un personaje, Gloria, que se sostiene en una familia disfuncional, pero de estructura tradicional. Ella está casada, tiene sus hijos, pero están todo el mundo en cualquiera, y ella de alguna manera sostiene su vida monótona en la casa tradicional de una manera que es absurda, porque está sosteniendo una familia tradicional, pero que es disfuncional y que no tiene sentido ni motivo que sostenga esto. Y lo que decíamos hace un rato, la muerte de su marido termina siendo oportunidad para la protagonista. En Tacones Lejanos, también protagonista Rebeca, y está también la madre Becky. Hay un conflicto entre ellas, pero que eventualmente se va solucionando. Después en Volver están Raimunda, Sole y la madre de ambas, Irene, víctima de violencia de los hombres de la familia, pero que en base a comprensión mutua y apoyo logran rehacer sus vidas. Y dos últimas a mencionar son las protagonistas de Madres Paralelas, Janice y Ana, que se trabaja más desde la maternidad. ¿Por qué hago todo este repaso? Para ver que por un lado tienen esta cuestión de las protagonistas, mujeres oprimidas, pero con algunas diferencias. Primero, finales distintos, que en el caso de Lorca las mujeres no logran escapar de la severidad de su entorno, pero en Almodóvar sí muchas veces lo logran. Sobre todo por esta cuestión de las fisuras de la estructura rígida de España. Después, una aparición más clara en Almodóvar de lo que sería la sororidad. Es decir, en Lorca las mujeres muchas veces oprimen a las propias mujeres y no encuentran tanto apoyo en los personajes femeninos de su entorno. Pero en el caso de Almodóvar sí, es todo lo contrario. Se apoyan mutuamente, resisten juntas y terminan encontrando soluciones juntas. Y bueno, eso con respecto a las mujeres. Y no creo que nos quedamos medio cortina de tiempo. Lo otro solo lo dejo como mención. Hay todo un enfoque de estudio queer, desde la teoría queer de Almodóvar, que tiene que ver con la riqueza de sus personajes, por ejemplo, homosexuales o transexuales, que en Lorca se pierde porque apenas lo único que hay es sospecha en algunos personajes que se sugiere una posible homosexualidad, pero no va más lejos de eso, por todo lo que dijimos antes. Estructuras mucho más rígidas. Muy bien. Bueno, muy bueno, y nos quedamos con ganas de Un aplauso otras para columnas. Sí, un Mariana. aplauso para los dos. Igual En otras columnas va a leer una pero antes que eso estamos haciendo el sorteo, ya tenemos cargado, así que se viene la cuenta regresiva, esto es en vivo, 1, y los ganadores son... ¿Cantidad? Sí, son un montón. Bueno, tenemos a Martín Gutiérrez y a Martín la Gutiérrez. otra ganadora es, a ver, ahí está, por salir,
Kitty Kilday. Así que bueno, les vamos a mandar un mensajito a Martín y a Kitty Kilday y nos vamos a contactar para que accedan a ese 2x1 para ver la obra El Sótano este viernes. Y bueno, ahora sí nos despedimos en este programa especial celebrando el cumpleaños de Lorca con... El primero de varios, porque Sí. ya vamos a estar nuevamente retomando acá con los dos compañeros otro especial en breve. Así que vamos a tener especiales con ellos muy seguido. Así que nada, un aplauso nuevamente. Muchas gracias, chiquilines, por sumarse. Y bueno, ahora Vamos a escuchar el tan aclamado poema. Es un fragmento en realidad porque es larguísimo, pero me parece muy interesante, sobre todo después de hablar de cómo murió el modo de decir, de cómo murió Lorca. No, todavía no. No, Por por favor. favor. No, que tengo que ser chica Almodóvar primero. Pero sí es muy interesante después de saber cómo murió Lorca, saber que en aquel viaje a Nueva York, en donde escribió Poeta en Nueva York, uno de sus poemas, que se dice, no lo mencioné, pero se dice también como que tenía sueños premonitorios y cosas así. Y hay un poema que se llama Fábula de Rueda de los Tres Amigos, y el último, si no me equivoco, es el último verso, uno de los últimos versos, que describe lo que le pasa después a Lorca. O sea, como que, entonces lo voy a leer y para que se queden pensando con lo que él escribió. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los teneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Como dije antes, Lorca murió fusilado y hasta el día de hoy es un desaparecido porque no se encontraron sus restos. Entonces me parece como muy profundo esto que dice literalmente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Sí, ¿A quién tenemos invitados? tenemos el elenco de La Vidente. La Vidente y la banda 1414 y después Bien. lo demás es sorpresa. Bueno, además es sorpresa, sí. Muchas gracias, chiquilines, por aguantarnos la mente. Qué Vamos lindo arriba. programa, che. Muchas gracias, Gracias. André. Muchas Estoy gracias. para hacer un Gracias a podcast ustedes. de En esto. breve nos vemos. Así que Andrés. Chau, 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 chau. I